hermanas, una vez más con ustedes, aquí entregando una palabra de aliento que nos va a fortalecer en esta hora. Por eso te invito, vamos a orar allí, vamos a clamar a Él. Él tiene la respuesta a cada uno de nuestros problemas. Por eso te invito allí que cierres tus ojos, incline tu rostro y vamos a declarar: bendito Padre, Rey Celestial, una vez más delante de tu presencia, Padre de la gloria, para darte honra, gloria, alabanza, adoración. Gracias por el privilegio que podemos tener de poder abrir nuestros ojos y poder compartir esta bendita palabra. Gracias por cada uno de mis amados hermanos que son receptivos a tu palabra, que madrugan, que se esfuerzan, Señor, por estar en directo y en vivo con las prédicas de tu iglesia. Gracias por todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana y quedamos, Señor, agradecidos por un día más de enseñanza para nuestras vidas. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores, Padre de la gloria, de tu bendita palabra. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Pero, ¿qué hacer cuando enfrentamos problemas y nos sentimos amenazados por las circunstancias de la vida? El salmista David nos da una respuesta, porque fue escrito, o muchos salmos fueron escritos por él, cuando se sentía amenazado por la angustia. ¿Cuántos de nosotros vivimos angustiados, desesperados? Nuestro Ruach HaKadosh le guió al salmista David a redactar muchos salmos para ayudarnos hoy en día a nosotros, cuando enfrentamos situaciones parecidas a las de él. Entonces, hermano o hermana, ¿quién de nosotros no se angustia? La angustia es un estado afectivo que causa malestar, sensación de sofoco, sufrimiento mental e incluso tristeza y melancolía. Hermano, hermana, la angustia está relacionada con el temor, o sea, con el miedo irracional. Está relacionada con la desesperación y en muchos de los casos con la incertidumbre. Entonces, hermano, hermana, el miedo a la separación, a la pérdida de algo, de un trabajo, el acoso, donde sea. Hermano, hermana, los pensamientos irracionales e intrusivos, entre otras situaciones, nos pueden provocar angustia. Por eso el Señor hoy nos pide que estemos tranquilos, que no nos desesperemos, todo dejémoselo a Él. Mateo 11:28 dice: venía mi hijo, tú que me estás viendo, venía mi hija, tú que me estás viendo, tú que estás cargado, cansado, angustiado, desesperado, en incertidumbre, ven a mí, que yo te haré descansar. Hermano, hermana, es el mejor descanso, nuestro Yeshua HaMashiach. Pero muchos descansan en la droga, en el alcohol, en las parrandas. No, mi hermano, mi hermana. Nosotros hoy, como cristianos, el Señor nos insta que leamos Mateo 11:28. Venid a mí, hijo, tú que estás cargado. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana amanecimos cargados por la circunstancia que estamos viviendo, por la restricción una vez más que nos están aislando? Estamos angustiados porque no encontramos la economía, el empleo, no encontramos lo que queremos, hermano, hermana. Pero hoy te digo, descansemos en mi Yeshua HaMashiach. Él es la respuesta, hermano. Entonces, es frecuente que el término angustia se confunda con ansiedad. Entonces, hoy hablaremos de las diferencias entre ambos conceptos y profundizaremos en las causas, los síntomas y los posibles tratamientos en la angustia. Jeremías 33:3. El profeta estaba pasando circunstancias difíciles. No piense que el profeta tenía una vida suave, sencilla, sin problemas. El pueblo estaba agobiado, atormentado. Jeremías no encontraba la respuesta. Él buscaba aquí, buscaba allá,
Como muchos, mi hermano, mi hermana, buscan en el brujo, en el hechicero, en la veloterapia, en la hechicería, en la adivinación, la respuesta. Pero el Señor le dice en Jeremías 33:3, clama a mí. Clamemos a Yahweh. Y dice la palabra, y yo te responderé. Hermano, nos responde a cada uno de nosotros. Y nos enseñará cosas grandes y ocultas que aún nosotros no conocemos. Entonces, hermano, hermana, si la palabra es clara para nosotros, si lo hizo con Jeremías, te pregunto hoy, ¿será que no lo puede hacer con nosotros? Por supuesto, mi hermano, pero ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos angustiamos? Hermano, hermana, porque no lo buscamos a Él. Porque tal vez tú dejaste de ir a la iglesia. Porque en tu casa el enemigo te agobia, te pone a orar como Él quiere que tú ores, pero tú no encuentras la respuesta. Hermano, Jeremías 33:3, el teléfono directo a Yahweh, clama a mí. Es que no hay quien a dónde clamar más, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Tal vez tú digas, pero ellos son la respuesta. No, hermano. Tal vez son en el momento, pero ellos se van a cansar de que tú clames tanto a ellos y que ellos tal vez, hermano, te estén ayudando. Pero, hermano, al forjador de nuestras vidas, al dueño del oro y la plata, a nuestro mejor consejero, ¿por qué no vamos? Clamemos a Él, hermano. Entonces, Yahweh nos está haciendo una gran promesa, que si clamamos a Él, nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hermano, hermana, nosotros no conocemos específicamente lo que el Señor nos quiere hablar. Cosas grandes. Hermano, alcancémonos a imaginar qué cosas grandes tiene el Señor para nosotros. Bendición tras de bendición. Esa casa que tú quieres, ese carro, ese empleo, esa profesión, hermano, esos estudios, pero clamemos a Él. La respuesta está en Él. Entonces, hermano, ¿la vamos a aceptar o seguiremos confiando en nuestras propias fuerzas? Ya deja la necedad, deja la terquedad. Tú no eres más que Yahweh, hermano, hermana. Él es el dueño de nuestras vidas. Si esperamos recibir el consuelo de Yahweh, debemos invocarlo. Clama a mí, hermano, clama a mí. Es que Él quiere escuchar nuestras voces en medio de nuestros clamores, en medio de nuestros desesperos. Hermano, hermana, es que su palabra nos promete vivificarnos y alentarnos por medio de la oración. Pero hoy te pregunto, ¿te levantaste a orar? ¿Cuántos de nosotros oramos en la madrugada? Pero ¿cuántos de ustedes dejan de orar en la madrugada? Y si acuerdan es cuando tienen una necesidad. Hermano, hermana, quita la angustia. Mire la respuesta de Yeshua HaMashiach. Entonces, estas promesas, hermano, nos guían al Evangelio de Yeshua HaMashiach y en el Yahweh, hermano. Yahweh ha revelado su verdad aquí por medio de esta Biblia, hermano, para dirigirnos, y su paz para tranquilizarnos. Entonces, hermano, clamaron a Yahweh en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Salmo 106. Hermano, hermana, pero ¿cuál es tu común denominador? Clamar al hombre, porque tú crees que el hombre te va a dar la respuesta. Vuelvo y lo repito, ¿cuántas veces le has clamado a tu papá, a tu esposo, a tu amigo, para que te ayuden? Y tal vez lo hacen la primera vez, tal vez una segunda vez, pero una tercera ya están cansados, ya están desesperados, ya reniegan, ya te maldicen, ya te señalan. Hermano, hermana, pero si clamamos a Él, hermano, en medio de la angustia, Él nos libra de nuestras aflicciones. Así como libró al salmista David, al rey David. El pueblo clamó en medio de su angustia. Y dice la palabra, y los libró de sus aflicciones. Salmo 107:6. Entonces, ¿por qué no clamamos? Clamamos por, vuelvo y lo repito, al brujo, al hechicero. Lo único que hacemos es renegar, murmurar, criticar. Nos falta fe, mi hermano, mi hermana. Pero hoy te digo, clamemos en medio de la angustia. Entonces, hermano, los tiempos de angustia generalmente están caracterizados por el dolor,
el desespero y la prueba. Entonces los pensamientos parecen estar fuera de control. Nos desesperamos, nos desequilibramos, nos angustiamos una y otra vez, como dardos venenosos tratando de amedrantarnos. ¿Por qué? Porque ahí donde entra el enemigo. Él, hermano, hermana, en medio de la angustia nos amedranta, nos angustia, nos desespera, nos desequilibra, hermano, hermana, ¿sí ve? Y nos llena de incertidumbre. Entonces, él va ganando ventaja. En cambio de que tú te postes, en cambio de que tú te postes rodilla en suelo, rostro en tierra, y clame, como el profeta lo hizo, es que la palabra no regresa vacía. Hermano, la palabra es para nosotros. Tú tienes que hacer lo que el profeta hizo. El Señor le dijo, clama a mí. Y tenemos que clamarle a Él. Hermano, la respuesta está en Él. Él es un Yahweh incondicional. Él no nos pone condición. Él simplemente quiere escucharnos. Quiere escuchar la voz hacia Él. Porque las voces que ha escuchado en nosotros es murmuración, renegando, criticando, maldiciendo, señalándolo a Él, injuriándolo a Él, cuestionándolo a Él. Eso no es clamar. Clamar en medio de la angustia, y Él nos sacará de la aflicción, hermano. Entonces, hoy, la enseñanza es, clama a mí. Entonces, de manera recurrente, llega a nuestra mente humana la misma pregunta de todos los días. ¿Y si todo me sale mal? ¿Y si esta situación no cambia? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mi futuro? Hermano, terminaremos avergonzados. Terminaremos desesperados. Con estos planteamientos, terminaré avergonzado cuando me pregunten, ¿dónde está tu Yahweh? Claro, hermano, hermana, ¿sabe por qué? Porque tal vez tú no eres un hombre o una mujer de oración. Tal vez tú no tienes la respuesta. Tal vez tú no tienes la fe para creer, mi hermano, mi hermana. Por eso, terminaré avergonzado cuando me pregunten dónde está tu Yahweh. Por eso muchos niegan a Yahweh. Por eso muchos son agentes 007, que no quieren que se enteren que sean cristianos, por la circunstancia que están viviendo. Entonces, hermano, hermana, es que la palabra es clara. La palabra angustia viene del latín angustia, o sea, angostura, dificultad. La angustia es la congoja o aflicción. Hermano, hermana, ¿cuántos vivimos acongojados, afligidos? Hermano, la angustia se trata de un estado afectivo que implica un cierto malestar psicológico, acompañado por cambios en el organismo. Y ustedes, si los han vivido, viven temblando, con taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire, opresión en el pecho. Hermano, hermana, así es. Muchas cosas el organismo reacciona. Entonces, desde una mirada psicológica, podemos mirar y definir la angustia como la reacción de una persona frente a una situación traumática. Y sobre todo, cuando no puede dominar, hermano, hermana, las excitaciones de origen externo o interno. Entonces, nosotros vivimos traumatizados. ¿Por qué? Porque no podemos dominar el problema, la circunstancia, lo que se esté viviendo en ese momento, hermano. ¿Sí ven? Son situaciones traumáticas. ¿Por qué? Porque no clamamos a la primera fuente. No clamamos a mi Yahweh, a mi Yeshua HaMashiach. Hermano, clamamos a lo que vemos, al hombre. Pero a lo que no vemos, que es lo que está la respuesta, allí no clamamos. Porque nuestros ojos se fijan en el hombre, en el papá, la mamá, el esposo, no sé quién. Y creemos que el hombre va a ser la respuesta. Hermano, clama a mí. Venid a mí. Antiguo y Nuevo Testamento. El Señor nos está invitando en esta mañana.
deja el desespero. Todo tiene respuesta, todo tiene solución cuando estamos en manos de mi Yeshua HaMashiach. Entonces, hermano, hermana, un estado de tensión acumulada en el cristiano y que no puede ser descargada, lo lleva a la angustia, al desespero. Hermano, hermana, cuando sucede esto, y con tantas preguntas en la mente, porque el enemigo nos agobia, nos atormenta, nos incomoda la mente, y muchos cristianos procuran respuestas y en su afán suelen buscarlas, hermano, hermana, es doloroso decirlo, en lugares y personas equivocadas. Entonces, lugares equivocados, el brujo, el hechicero, van al cementerio, dice hablar con el papá, con la mamá. No, hermano, no haga invocación de muertos, ya ellos murieron, ellos no son la respuesta. El brujo no es la respuesta, por el contrario, el brujo te lleva a la ruina, a la escasez. Cuando tú entras al brujo, allí tu nombre queda escriturado en los anaqueles del infierno. Tu apellido queda escriturado para toda tu generación. Hermano, tenga mucho cuidado, no vaya a lugares equivocados. ¿Cuántos de nosotros, generalizo, antes de conocer o aún conociendo, fuimos o fueron al brujo a que le leyeran la mano, a que le leyeran el tarot, a que le leyeran el futuro? No, mi hermano, mi hermana. Dice la palabra, cada día trae su afán. Entonces, hermano, llegamos a lugares y personas equivocadas. En la desesperación del cristiano, algunos consultan con la señora del barrio, la bruja del barrio, que se dedica a tirar las cartas. Otros, creyendo que lo que necesitan es tener más suerte, recurren a los amuletos, a los tatuajes, a las supersticiones, mientras que otros comienzan a pedir una cantidad de consejos entre parientes, amigos, casi haciendo una especie de encuesta. Y muchos cristianos, su común denominador es ir a todo momento a la iglesia, que el hermano ore, que el pastor ore, que la pastora ore, que leen un consejo, y usted que me aconseja, y usted que me aconseja, porque estoy desesperado, porque estoy angustiado. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Precisamente por ello, porque tú no encuentras respuesta, porque tú crees que en medio de tu desesperación la respuesta es buscar aquí, allá. La respuesta es ir al brujo, al hechicero. La respuesta es el baloto, la lotería, los juegos de superstición. Hermano, no lo haga. No lo haga, mi hermano, mi hermana. Solamente descansa en el Señor. Clama a mí, vení a mí, hermano, hermana. Es que todos los tenemos que hacer. Entonces, abrir el corazón, mi hermano, a las personas es peligroso. Mire, abra el corazón a tu pastor, pero no le abra el corazón a cualquier persona. Y más cuando ni siquiera son cristianos. Y más cuando ni siquiera conocen su estilo de vida, su sistema de valores y creencias, que son en definitiva los determinantes de su comportamiento. Hermano, ¿cuántos cristianos terminan aún más con la herida más grande por buscar ayuda en cristianos equivocados, en el brujo, en el hechicero? Y qué tremendamente peligroso es abrir el corazón a quienes simplemente se conocen en un chat o por redes sociales. Miren que muchos buscan consejería, orientación en las redes sociales, sin saber absolutamente nada de la persona que está al otro lado. Y muchos consultan con el brujo, con el hechicero, y llegan a la iglesia: pastor, es que conocí un siervo del Señor y me aconsejó esto y esto. Y el discernimiento de Rujacados me dice: consultaron al brujo. Entonces, hermano, ¿por qué no somos sabios? ¿Por qué no somos prudentes? ¿Por qué no vamos primero a la primera fuente, que es mi Yahweh, mi Yeshua HaMashiach? ¿Por qué no venimos a la fuente aquí en la tierra? A tu pastor. Lógicamente, si tú eres cristiano.
Porque si tú no eres cristiano, pues vas al psicólogo, al psiquiatra, al brujo, al hechicero, al satanista. Entonces, hermano, hoy te digo, a veces, en lugar de recibir ayuda, solo se logra más dolor o el amargo sabor de la indiferencia, o peor, aún sentir que la situación que uno confió en privado ahora se hizo pública, sintiéndose invadidos y traicionados en nuestra confianza. Aquí quiero hacer un par, hermana. No confíe en cualquier persona. La que se hizo amigo o amiga tuya, el mejor confidente, no, mi hermano, porque esa persona te va a ventilar tu problema, y cuando tú te des cuenta, todo el mundo lo sabe. Por eso nosotros debemos, en medio de la angustia, buscar las primeras fuentes. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y yo te mostraré cosas grandes, secretas, ocultas, que aún tus ojos no han visto. ¿Sí ven, mi hermano? Nuevo Testamento, Mateo 11:28, nos dice Yeshua HaMashiach, venid a mí. Él es la primera fuente, a Él debemos recurrir, pero no lo hacemos, hermano. Entonces, cuando confiamos en el hombre, estamos perdiendo. Nuestra vida corre un peligro que puede ser ventilada públicamente. Hermano, en la angustia, nosotros buscamos solución, sin medir consecuencias. Vamos aquí y allá, hablamos aquí y allá, hermano, y después nos sentimos traicionados. Ahí sí que peor, angustiado y traicionado, te puede llevar a la muerte, te puede llevar a muchas circunstancias que no son claras, hermano o hermano. Si ve, hermano, entonces, en medio de la angustia, clamemos a Él. Entonces, hermano cristiano, ¿es importante y correcto pedir ayuda? Por supuesto que sí. Y en primer lugar debemos invocar a nuestro Padre amoroso, a nuestro Yeshua HaMashiach, quien siempre estarán disponibles y sus oídos estarán atentos a nuestro clamor, a nuestra oración. Tu vecino, tu papá, tu mamá no van a estar atentos a tu oración. Entonces, hermana, el salmista David nos dice hoy a quién es necesario invocar en el día de la angustia, ya que solo Yahweh es quien en realidad tiene todo poder para caminar y para cambiar nuestro estado actual y proveer una real solución para nuestros problemas. Hermano, Él es el que tiene la solución, nadie más. Dice la palabra, en mi angustia, en tu angustia, invoqué a Yahweh y clamé a Yahweh. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor, hermana, llegó delante de Él a sus oídos. Salmos 18:6. En nuestra angustia, hermano, es que Salmos 18:6 lo habla, hermano. En mi angustia, en tu angustia, invoquemos a Yahweh y clamemos a Yahweh, porque, hermana, Él no es sordo. Él oye nuestra voz desde su templo en la parte de arriba, en su morada, y nuestro clamor llegó delante de Él a sus oídos. Hermano, Él tiene los oídos abiertos, los ojos abiertos para ayudarnos. Pero cuando tú vas al hombre, el hombre no oye tu voz. Hermana, se ensordece, se enmudece, no te quiere escuchar, porque va a decir, allá viene el canzón ese del cristiano, allá viene mi hermano, mi hermana, otra vez a pedirme el favor. Hermano, por favor, clamemos a Él. Ustedes han escuchado en la Biblia, en Jeremías 37, la frase tiempo de angustia para Jacob. Es una cita de Jeremías, vuelvo y repito, Jeremías 37.
la cual dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hermano, hermana, en los versos o en el verso que le acabé de leer de Jeremías 30, encontramos que Yahvé le está hablando al profeta Jeremías cerca de Judá e Israel. 33:4. En el verso 3, Yahvé promete que un día en el futuro Él traerá tanto a Judá como a Israel de regreso a la tierra que Él prometió a sus padres. Y más adelante, en el verso 5, describe un tiempo de gran temblor y espanto. El verso 6 describe este tiempo de tal forma que lo ilustra como hombres, hermano, hermana, sufriendo los dolores de parto. Entonces, hermano, indica nuevamente un tiempo de angustia. Pero, hermano, hermana, todo no se queda en angustia. Dice, pero hay una esperanza para Judá e Israel, porque aunque está llamando a un tiempo de angustia para Jacob, hermano, hermana, nuestro Yahvé promete que Él salvará a Jacob, ¿sí ven? Refiriéndose a Judá e Israel desde el tiempo de la gran angustia, y lo vemos ahí en el verso 7. Entonces, hermano, en Jeremías, ahí más adelante, 30, estamos en el capítulo 30, versículos 10 al 11, nuevamente Yahvé dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas. Y el Señor nos está diciendo hoy a todos, no temamos. Dice Yahvé, ni te atemorices, hermano, no nos atemoricemos, Israel, porque he aquí, yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia. Hermano, hermana, gocémonos, el Señor nos va a salvar a nosotros y a toda nuestra descendencia de la tierra de la cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y nosotros saldremos de la cautividad, volveremos, descansaremos y viviremos tranquilos, y no habrá quien nos asuste, quien nos espante, porque dice la palabra, porque yo, Yahvé, estoy contigo para salvarte. Sí, hermano, hermana, Yahvé está con nosotros para salvarnos en medio de esta angustia, de este desespero. Entonces, hermano, si la palabra es clara, ¿por qué no la tomamos? ¿Por qué no la arrebatamos y decimos, esa palabra es para mí? Voy a dejar de estar angustiado, desesperado, porque eso me lleva al desempleo, al desequilibrio, me activa mi sistema nervioso y me enferma, hermano, hermana. Si ves la palabra tan linda, lo escribió el salmista David. Entonces, hermano, no confundas la angustia con la ansiedad, porque tratamos de asimilarla o decimos es lo mismo. No, hermano, no es fácil entender la diferencia entre angustia y ansiedad, pues son términos que suelen emplearse como sinónimos en muchas ocasiones. Hermano, hay escritores que consideran que la diferencia se encuentra en que mientras la ansiedad se emplea en el ámbito clínico, la angustia tiene un origen más bien filosófico y es especialmente importante, hermano, hermana, en el existencialismo. ¿Sí ven? Entonces, uno es clínico y otro es filosófico. Pero lo espiritual, hermano, tiene que ver con el espíritu, que está conmojado, desesperado, desenfrenado, hermano, hermana. Y también lo vemos, estos términos, con el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Hablaba sobre la angustia en su libro, ¿sí ve? Ahora bien, en psicología o en psiquiatría, Sigmund Freud termina hablando de la angustia realista y angustia neurótica.
Y ahí es donde muchos entran como cristianos, refiriéndose, hermano, en lo neurótico a cristianos, hermano, hermana, que están patológicamente segmentados. En la actualidad, para muchos cristianos, la línea entre ansiedad y angustia sigue siendo confusa. No hay un consenso en cuanto a la diferencia, hermano, hermana. Pero hoy te digo, hermano, y a pesar de los intentos, hermano, que estamos viviendo por distinguir estos dos conceptos por parte de los filósofos, por parte de los médicos, de los psicólogos, de los psiquiatras, hoy en día siguen confundiéndose estos términos y son usados como sinónimos, hermano, ¿cierto? Y nosotros como cristianos los usamos como sinónimos en muchos casos. Yo te digo hoy, deja la angustia, deja el desespero, deja el desequilibrio. No, hermano, no se desequilibre, no seas iracundo, no seas irascible. ¿Sí, hermano? La ansiedad nos lleva a problemas internos, a problemas traumáticos, nos confunden, hermano, hermana. Entonces, ¿a quién debemos clamar? ¿Al brujo? ¿Al hechicero? ¿Al que te quita la plata? Clamemos a la primera fuente. Aprende Jeremías 33:3. Aprende Mateo 11:28. La angustia, hermano, hermana, es un efecto paralizante sobre el cristiano, mientras que la ansiedad activa una reacción motora de sobresalto. ¿Sí ve la diferencia? Sin embargo, en la actualidad, cuando se habla de ansiedad, también se tiene en cuenta tanto los síntomas físicos como psicológicos. Entonces, hermano, deja la angustia, deja la ansiedad, deja el desespero. Hermano, eso no te lleva sino a enfermarse todos los días. Ejemplos claros vemos todos los días de cómo se emplean estos conceptos de manera instinta. Es cuando se menciona el trastorno de pánico. Y muchos cristianos se paniquean en medio de la angustia, se desesperan como Marta, desesperada aquí, desequilibrada. Hermano, esto también recibe el nombre de crisis de ansiedad o trastorno de angustia. Entonces, muchas veces se califica como una crisis de ansiedad o un trastorno de angustia. Entonces, hermano, pueden ser sinónimos, pero siempre en la actualidad hay una diferencia. Marquemos la diferencia para que tengamos presente todo lo que el Señor nos está hablando. Deje de angustiarte, deje de desesperarte, hermano. No caigas en la tentación. Por tanto, hermano, esta prédica hace referencia a la angustia como un sinónimo de la ansiedad, que provoca, hermano, hermana, provoca un gran malestar en el cristiano, que lo sufre, y en el que no solamente existe una reacción psicológica y física, sino también psicológica, y una reacción espiritual. Se desenfrenan, se angustian, se desequilibran. Hermano, hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad, de angustia. Entonces, para nosotros, ¿qué es la angustia? Si bien la ansiedad y la angustia destacan por parecerse al miedo, porque ahí entra el miedo, o sea, el demonio de Agramón. Son diferentes a este último en el sentido, hermano, hermana, que el miedo se manifiesta ante estímulos presentes y la ansiedad o la angustia, hermano, hermana, ante la anticipación de peligros futuros. El miedo es inmediato. Hermano, hermana, la ansiedad y la angustia es la anticipación de peligros futuros
¿Qué me va a pasar? ¿Será que me va a salir ese empleo? ¿Será que sí me van a aceptar? La anticipación de peligros futuros, indefinibles, imprevisibles e incluso irracionales. Entonces, hermano, hermana, la angustia puede ser adaptativa y útil en el sentido de que es una reacción normal en nuestro día a día. E incluso, hermano, hermana, llega a ser beneficiosa en ciertos contextos. Parece ilógico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es beneficiosa? Hermano, si tú vas a cruzar una calle con el semáforo en rojo, pues hermano, nos mantiene alerta para que no nos atropellen, ¿cierto? Esa ansiedad te hace frenar cuando tú ves el semáforo en rojo. Pero si pensamos en una crisis de ansiedad o de un trastorno de angustia, el cristiano tiene una reacción de angustia desproporcionada que paraliza al cristiano y en el que cobran presencia los síntomas psíquicos. Y tú me dirás, ¿cuáles síntomas psíquicos? Hermano, la sensación de ahogo, desespero, te estás atormentando y un peligro inminente que nada tiene que ver con la realidad. ¿Sí, hermano? Es por eso que puede llegar a ser considerada una psicopatología. Tengamos mucho cuidado, hermano. Las causas, esta situación de angustia, no solo, hermano, hermana, aparece en forma aguda, como en el caso del trastorno de pánico, hermano, sino que también hay otros factores que pueden llevar a sufrirla. Por ejemplo, hermano, hermana, cuando no tenemos claro nuestro futuro y entramos en una crisis existencial, ¿qué pasará mañana? No tengo que comer, no tengo que ponerme, no tengo empleo, hermano. ¿Sí ven? Una crisis existencial que no nos deja dormir. ¿Cuántos, hermano, hermana, de ustedes que me están viendo a través de este medio, de esta red social, cuántos, hermano, se desvelan? ¿Cuántos se desesperan? ¿Cuántos entran en crisis? No tengo para mañana, no tengo que comer, no tengo que pagar, no tengo para el arriendo, no he podido cumplir la meta. Hermano, hermana, entramos en crisis existenciales. Y esto no nos deja dormir, ¿cierto? Los problemas de pareja, los problemas conyugales, los problemas en la iglesia. ¿Y qué nos lleva a todo eso? A pensar en cómo solucionar el problema. Por eso nos desvela. Hermano, no te deben desvelar. Tranquilo, clama a mí, dice Jeremías 33:3. Venid a mí todos los que están cargados, Mateo 11:28. Hermano, no te desesperes, descansa fríamente. Deja, hermano, que cada día trae su afán. Lo que tú no hiciste en el día, no lo puedes solucionar en la noche. La noche se hizo para descansar este cuerpo físico. Descansa. Mañana amaneces más lúcido, más cuerdo. Vas a reflexionar, te vas a sentar, a analizar el problema. Pero hermano, hermana, pensamos que la solución está en la crisis existencial. Sudamos, nos desesperamos, nos angustiamos, nos rascamos el cabello, damos vueltas de un lado para otro, paramos, nos tomamos un vaso con agua, vamos a hacer nuestras necesidades y ahí nos la pasamos. Otros buscan el escapismo en la televisión, buscan lo uno, lo otro, hermano, bajan, suben. Hermano, pasaron toda la noche en vela y llegan a la iglesia, pastor, vengo trasnochado, trasnochada. ¿Y eso por qué, hermano, hermana? No pude dormir. Este problema me agobia, me atormenta. Hermano, no te dejes agobiar, no te dejes atormentar, hermano. Hermano, hermana, todo tiene solución, todo tiene respuesta, pero descansa.
hermano, hermana, para que la angustia ocurra, entran en un juego factores biológicos, psicológicos y existenciales y ambientales. Por eso, hermano, hermana, si tú has estudiado psicología, entiende o no se entiende. Por eso los filósofos, poetas, psicólogos y psiquiatras se han interesado por este fenómeno a lo largo de la historia. Es que esto no es hoy, esto tú no lo estás viviendo porque sí, a lo largo de la historia. Entonces, mire hace cuánto David escribió los salmos. Generalmente la angustia aparece en situaciones en las que el cristiano se enfrenta a situaciones difíciles, donde hay un elemento amenazante físico o psicológico. Pero también, hermano, hermana, en aquellas situaciones en las que el cristiano no ve claro el camino a seguir, y por tanto vive una situación de incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que me sale el negocio? ¿Será que me sale el préstamo? ¿Será que sí me acepta? Hermano, hermana, tranquilo. A nivel biológico, también, hermano, hermana, hay estudios que afirman que la predisposición genética, tenga mucho cuidado, está presente en esta condición, y que algunos neuroquímicos juegan un papel importante en la angustia. Hermano, hoy te lo digo, neuroquímicos, un aumento de adrenalina o una reducción del ácido gamma-aminobutírico, hermano, o sea, el GABA. ¿Sí, hermano, cómo nos perjudicamos en un momento de angustia, de desespero? Hermano, algunas causas ambientales, como las dificultades en las relaciones sociales o malos hábitos cotidianos, hermano, entre otros, pueden precipitarse a la aparición de la angustia en comer y comer y comer desesperadamente. En los entornos sociales, no te hagas aquí y allá, vives del mal genio, de mal humor. Hermano, hermana, tenga mucho cuidado. La angustia nos lleva al desespero, al desenfreno. Hermano, la angustia presenta una serie de síntomas. Son preocupaciones y temores excesivos, imaginación de escenarios catastróficos, desesperación, falta de aire, mareo, sudoración, tensión muscular, sequedad de la boca o fatiga, opresión en el pecho, sofoco, evitación de situaciones temidas, dificultades para dormir. Hermano, hermana, tenga mucho cuidado. Todo eso nos lleva al desespero. Hermano, David es el mejor ejemplo. Él clamó, dice la palabra, hijo de David, ten misericordia de mí. Yeshua Hamashiach, entonces, deteniéndose, llegó y le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Yeshua Hamashiach le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Yahweh, y todo el pueblo, cuando vio aquello, daba alabanza, hermano. Entonces, si ven, hoy nuestro Yahweh quiere, hermano, que gritemos. Este ciego gritó, él gritó. Hoy, hermano, vamos a gritar. ¿Qué es un grito? De acuerdo a la definición, emisión intensa de voz que expresa una gran emoción o dolor. Cuando hay emociones en nuestro ser, estas llegan al punto de no poderse contener, entonces las dejamos salir por medio de un grito. Un grito puede expresar felicidad, angustia, preocupación, dolor físico o emociones reprimidas. Sí, hermano, el alma lanza gritos cuando no puede contener ciertas emociones. A Hachatán o a los demonios hay que hablarles fuerte, con autoridad. ¿Sí ven? El grito es pedir ayuda para expresar lo que se siente o para poder comunicar algún sentimiento o evento que provoca una emoción.
Los gritos pueden ser audibles o podemos dar gritos con nuestros hechos. Hay cristianos que están gritando por ayuda, por atención, por comprensión o por amor. Cristianos que están al borde del suicidio. Personas o cristianos que necesitan amor. Cristianos que se sienten ignorados. Regularmente se involucran inconscientemente en problemas para recibir el amor o la atención que necesitan. El cristiano contento cuando alguien se saca la lotería. El cristiano enamorado cuando a alguien le preocupa un matrimonio. El cristiano enojado cuando alguien usa algo tuyo sin pedirlo prestado. Cuando tú te pones algo de tu hermano o de tu hermana. Entonces, hermano, cuando el grito es un dolor en el alma y ya no se puede contener, solo hay alguien a quien debemos acudir. ¿Por qué gritamos nosotros los humanos? Enojo. ¿Cuántas veces nos podemos reprimir nuestro enojo? Frustración. Cuando sentimos que no podemos hacer nada en alguna situación, gritamos para desahogarnos esa situación. Eso ocurre a menudo entre esposos. El gozo, cuando tenemos alegría, cuando ganamos, hermano, el año. Cristianos que emitimos gritos de alegría. Emociones reprimidas, hermano, hermana. Y lo vemos allá en Génesis 45:2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó, hermano, hermana, también la casa de Faraón. Cuando murió, gritó de espanto, hermano, hermana. ¿Sí ve? Entonces, hermano, hoy la angustia nos desespera. Hermano, gritemos de emoción, gritemos de alegría, gritemos en grito de júbilo. Primera de Samuel 4:4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Yahvé, de los ejércitos que moraban entre los querubines y los hijos de Eli, Oni y Finés. Estaban allí con el arca del pacto, hermano. ¿Sí ve? Ellos gritaron de júbilo. Gritemos de júbilo, que hoy podemos ser libres, que hoy podemos ser libres, hermano, hermana. ¿Sí ve? ¿Qué voz de gran júbilo es esta? En el campamento de los hebreos, y supieron que el arca de Yahvé había sido traída al campamento. Desesperanza cuando no hay más remedio. Sí, hermano, en 1 Samuel 4:13. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Yahvé. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó de alegría. El grito del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo dio voces, o sea, gritó, diciendo: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Un grito de desesperación. No tenía esperanza de que su vida cambiara. Un grito de dolor. Llevaba una vida miserable. Un grito de esperanza. Sabía que Yeshua Hamashiach podría ayudarle. Todas estas emociones en nuestras vidas funcionan y se fusionan, hermano. Entonces, hermano, hoy dejemos la angustia, no nos dejemos atribular, desesperar. Yeshua Hamashiach soluciona nuestros problemas, nuestras vidas. Él perdona nuestros pecados. ¿Sí, hermano? ¿Qué gritos estás reprimiendo? Dolor en tu corazón, desesperanza, abandono. Entonces, hermano, en tiempos de angustia, clamemos a Yahvé. El mundo hoy en día está viviendo tiempos de angustia. Eso lo estamos viviendo cada uno de nosotros a nivel personal y familiar, y lo vemos también por medio de las noticias a nivel mundial. Hay angustia a causa de esta pandemia, que cada día vemos que avanza más y más, aparentemente de una forma imparable. Ya hay cristianos que expresan su angustia y dicen: si esto no me mata a mí, hermano, hermana, me matará la angustia. Mire hasta dónde el enemigo nos pone a hablar. Tenemos que superar estos tiempos de angustia. Hermano, hermana, hemos leído algunos textos. Narran momentos de angustia en la vida de las personas. Pero, hermano, hermana, Yeshua Hamashiach es la respuesta en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Hermano, hermana, Él tuvo angustia cuando fue allí a la cruz del Calvario. Entonces, hermano, no nos dejemos agobiar. Yo te invito que en medio de la tentación no nos equivoquemos. Satanás no está en cuarentena. Él no se queda en casa.
Satanás aún en este tiempo de angustia anda como león rugiente buscando a quien devorar. En estos tiempos de angustia tenemos que orar y fortalecer nuestra comunión con Yahweh, pues una de las estrategias del enemigo es llenar nuestro corazón de temor, tristeza y desánimo. En estos tiempos de angustia, Satanás nos ataca con pensamientos y cuestionándonos contra Yahweh, porque Yahweh no está para nosotros, eso nos pone Él. Porque Yahweh permite que le esté pasando esto a mi familia. Hermano, nosotros debemos orar y confiar que Yahweh sabe todo lo que se está viviendo en este mundo. Él sabe todo lo que estamos viviendo. El Salmo se divide en dos partes, un clamor de angustia y un grito de confianza. ¿Qué hacer frente a la angustia, hermano? David clamó en medio de la angustia. Hermano, hermana, nosotros debemos clamar en medio de la angustia. Clama a Yahweh en su angustia, pidiendo ayuda, hermano, y el Señor nos dará la ayuda. Entonces, hermano, hoy clamemos a Él. Te invito, hermano, cierra tus ojos. Bendito Padre, Rey Celestial, perdónanos, porque no hemos creído a lo que Dios dice en tu palabra. Perdónanos por ser cristianos que no creemos, que dudamos, que tenemos miedo, angustia, zozobra. Perdónanos por invalidar Salmos, perdónanos por invalidar Jeremías, perdónanos por invalidar Mateo. Ayúdanos hoy a salir adelante, a quitar dentro de nosotros la angustia, el desespero, el desenfreno. Ayúdanos en esta mañana. Lamentablemente, muchos de nosotros que vivimos en este mundo nos angustiamos, nos desesperamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos hoy. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, Meruja Kadosh, santos y santas. Shalom, shalom. Nos vemos como de costumbre esta noche. Bendiciones.